Buenas noches, Ignacio. Hola, muy buenas noches. Ignacio, ¿esto representa una guerra abierta y una ruptura total ya entre el gobierno central y el gobierno regional de Ayuso? Absolutamente. Bueno, ya estaba planteada, pero esto es el paroxismo de un conflicto político que a mí me parece primero inexplicable, inexplicable para que no conozca las peculiaridades de la política española, pero sobre todo absolutamente devastador para la imagen del país y para en general para la seguridad jurídica del país. Yo no sé quién tiene razón jurídica, es evidente, Lacan está esgrimiendo unas razones, unos motivos literales del reglamento que parece que avalan su tesis. Estáis hablando ahora vosotros de la posibilidad de aplicar el estado de alarma, de la orden ministerial, en fin, no sé si esto va a acabar en el Constitucional o va a acabar con un golpe de autoridad del gobierno, que siempre tiene efectivamente a su alcance, por lo menos durante los primeros 15 días, la orden imperativa del estado de alarma. Claro que tiene un coste antipático de aplicar, pero lo que sé es que esto va a tener un precio muy alto, precio en términos económicos, sociales, políticos. Es decir, en primer lugar, el efecto devastador que tiene sobre la imagen de la capital de España, sobre el corazón económico del país y sobre la propia reputación política del Estado, porque lo que aparece ante Europa y ante la opinión internacional es que este país es un descalzaperros que tiene los peores datos de la epidemia, que no lo sabe manejar y que encima además está envuelto cuestionando al rey en un conflicto político con los independentistas catalanes, etcétera. Sí, esto impacta en el turismo, en la inversión, en las relaciones financieras, en las relaciones con la propia Unión Europea. Una impresión absoluta de inseguridad jurídica. Y luego, lo estabais comentando, me parece que Esther, el desconcierto en la población, en los madrileños, tomados como rehenes de un conflicto político, el efecto de estampida que puede generar en los próximos días hacia segundas residencias y hacia otras comunidades, el lío en la hostelería, en los trabajos, en las oficinas, y otro efecto político también, a mi juicio, devastador, que es la sensación de que el Estado de las autonomías es un fracaso, que está lleno de grietas y que es un modelo fallido. O sea, estas cosas, en esto tiene razón, la comunidad solo se puede hacer por consenso, o por lo menos con una cierta discreción y sin este ruido catastrófico que algunos han calificado ya de pandemia política. Claro, pero con algo más importante, ya lo señalaba antes Esther, con la base científica para tomar medidas. Es que aquí no sabemos por qué se decide que son 500 los contagiados por 100.000 habitantes para cerrar un municipio. Pero es que no sabemos quién hay detrás para tomar estas medidas. Hoy comentaba precisamente Galicia, que también ha rechazado estas imposiciones del gobierno. Lo que dice usted, aquí en Galicia las decisiones las tomamos en función de lo que nos dicen los 32 científicos, o 34, no recuerdo, son 32 o 34, que forman parte de ese comité asesor del gobierno de la Xunta. Y en función de lo que ellos nos dicen, nosotros hacemos. Si hay que confinar, si hay que cerrar un municipio, si hay que restringir los movimientos, si hay que los horarios hay también que, en fin, tocarlos en función de la ausencia de público y tal. Pero aquí, oye, el señor Illa dice, no, aquí hay 500 por 100.000 habitantes, pues yo tengo que cerrar Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, todas las poblaciones de más de 100.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, que son bastantes, por cierto, y la capital. Y a partir de ahí dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué razón científica hay? Que eso es lo que... Claro, es que... Claro, si aportas... Oye, un informe científico dice, esto es que supone que si no lo cerramos, dentro de una semana vamos a tener aquí, los colapsados los hospitales, va a estar todo. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid sostiene que van las cosas bien, que las medidas que ha tomado ya, esas restricciones en aquellos barrios y zonas donde se han aplicado, pues van bien. Y están bajando los contagios y no está empeorando la situación hospitalaria y no hay más muertos, más fallecidos. Es que, Antonio, el gobierno sigue sin exponer con claridad cuál es su base, la base científica de sus argumentos, porque no enseña el comité. Y se crea el otro día un grupo, digamos, inter de las dos administraciones, que ha durado 2 días. El portavoz salió corriendo porque vio que aquello no tenía ninguna base científica, aquello era una mera discusión política camuflada, y salió de estampida un hombre que tiene, un prestigio científico consolidado. En Andalucía, que no está haciéndolo especialmente mal, tampoco es que sea una cosa extraordinaria, pero la atención primaria está colapsada como en todas partes, pero en Andalucía hay un comité de expertos, da los criterios y se toma la decisión. Y se ha cerrado Casariche, que es una localidad de 5.000 habitantes en la provincia de Sevilla, o se está a punto de cerrar Lucena en Córdoba, porque se ha disparado el contagio y se han puesto, por cierto, medidas muy parecidas a las que acabo de leer que se proponen para
para Madrid, ¿no? Pero claro, es que el supuesto comité mixto saltó por los aires al segundo día porque no había margen para la discusión científica. Es evidente que hay una emergencia sanitaria grande y yo creo que la presidenta Ayuso debería ser quizá más sensible a este asunto, como el gobierno debería ser más sensible a la repercusión económica. Pero porque al final lo que pasa es que estamos hablando de política. Y en política a mí me parece también inconcebible que este conflicto, que este pulso sea entre el presidente Sánchez, entre el presidente del gobierno y Ayuso, presidenta de una comunidad autónoma. Estas cosas lo tendrían que arreglar entre una conversación entre el jefe del gobierno y el líder de la oposición. Si es que hablaran, pero es que no se hablan, Antonio, en Francia se han cerrado esta semana los colegios de primaria. ¿Te has enterado? ¿Se ha enterado alguien? No. Ha salido en la letra pequeña de los telediarios. ¿Por qué? Porque se ha hecho discretamente y con un consenso político. Y es que la cuestión es, aquí nadie se da cuenta, o lo que es peor, nadie le importa los costes que tiene esto en imagen de país, en la idea de que este no es un país serio. O sea, que una comunidad dice, no, yo no acato la orden de un gobierno, el gobierno que tampoco tiene instrumentos jurídicos para aplicarla. Pero ¿esto qué clase de país es? ¿Qué espectáculo estamos dando? Hoy, hace relativamente poco tiempo, el ministro reconoció en una entrevista que no ve el comité de expertos que asesora al gobierno desde varios meses. Él hablaba de junio, creo que es la última vez que se reúne. Y cuando le insiste la colega, en la SER creo que fue, le insiste, le dice, oye, pero nadie ve, dice, no, creo que ha visto a Fernando Simón se ha visto con ello y tal, dice, claro, es de un rigor bastante cuestionable, ¿no?, todo esto. Y luego al final, claro, chocan las medidas sanitarias con la situación económica y ahora tienes que buscar ese equilibrio necesario para que esto no se hunda más de lo que está desde el punto de vista económico. Ese es el grave problema. Sí, al final el comité de expertos, es que si el comité de expertos de Simón, que tiene toda la credibilidad perdida desde casi el minuto 3, desde el minuto -1, desde que dijo aquello de que aquí no iba a haber nada más que 1 o 2 contagios. Es decir, pero es que además hay un montón de científicos de verdad, científicos con nombre y apellidos, con prestigio, con puestos de dirección en universidades y centros de investigación internacionales, que le han mandado una carta al gobierno 2 veces en la mejor revista científica internacional, que es The Lancet, diciéndole, oiga, a esto hay que hacerle una auditoría, tenemos que ver en qué se ha fallado y a ver cómo lo arreglamos. Y ellos están pendientes de que lo reciban todavía, pendientes de que lo reciban. Ignacio Camacho, gracias y buenas noches.